Tenemos una palabra poderosa de Dios. Y así como decía esa alabanza, a mí me gustaría imaginarme, mis hermanos, aleluya, ese momento en que la iglesia de Jesucristo se encontraba, recuerden, en Pentecostés, en el aposento alto, ¿verdad? Podemos imaginarnos, irnos a aquel tiempo, y yo no me imagino, o quisiera por lo menos entrar en el mover de ese momento, cuando aquellos discípulos, los 120 que se encontraban allí, estaban quizás clamando y diciendo: Señor, que se cumpla tu promesa en nosotros, que empieza a derramar Espíritu Santo, lo que tú tienes. Prometiste en tu palabra y nos dijiste, Señor, una promesa, y dijiste: quédense en el aposento alto hasta que venga el poder. Aleluya. Y pudiera imaginármelo, esos días completos, mis hermanos, orando, ayunando insistentemente en la presencia del Señor, porque ellos querían algo que Dios había prometido. Oh, gloria a Dios. Dije que iba a hablar en esta noche de el poder de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que abra su Biblia rápidamente en Hechos, capítulo 5, mis hermanos. Y vamos a leer el verso 12. Rogamos al Espíritu Santo que Él nos dirija en esta hora, como hemos rogado desde siempre, ¿verdad? Estamos en las manos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted en su casa esté rogándole al Señor y diciendo: el Espíritu Santo, habla a mi vida. Hable con el Espíritu, hermano, y diga: el Espíritu Santo, habla a mi vida. Yo necesito esa palabra, Señor. Empiece, mi hermano, a reprender y atar todo aquello que lo distrae en esta hora, y concéntrese en que Él le hable. Aleluya. Dice la palabra en el verso 12 del capítulo 5 de Hechos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Gloria al Señor Jesús para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Dice que por las manos de los de aquellos, por medio de las manos, ¿verdad?, de aquellos que habían creído en la palabra del Señor Jesús, en la palabra que Jesús desató sobre ellos, y ellos permanecieron unánimes, dice la palabra, en oración y ayuno se encontraban en el aposento alto. Y en el aposento alto ocurrió algo, mis hermanos, que transformó y que transicionó y que reposicionó a esa gente en el mundo espiritual. Hermanos, qué importante es esto. Y mire que esto no está en el mensaje que tengo en mi espíritu, pero es algo fresco que Dios quiere darnos. En el aposento alto, mis hermanos, ocurrió algo que no permitió que jamás los discípulos de Cristo fueran igual. Algo que no dejó que la iglesia volviera a caminar como una iglesia endeble, como una iglesia muerta espiritualmente, como una iglesia con temor. Y recuerda el apóstol Pablo, ahora me viene esta palabra que dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Alabado sea Dios, sí, aleluya, bendito sea Dios. Hay gente, mis hermanos, gloria a Jesús. El Espíritu me está ministrando a mi espíritu y me está diciendo que hay gente que está siendo dominada por espíritu de temor, está siendo ministrada, influenciada por espíritu de temor, está siendo agobiada, aterrados, aleluya, por espíritu de temor. Bendito sea Dios para siempre. Y dice la palabra de Dios, y por eso el Señor puso esta palabra en mi espíritu en este momento: el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, Él nos dio, aleluya, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu de la iglesia. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia no tiene un espíritu de temor. Y por eso ninguna iglesia o ninguna congregación que se llame iglesia de Jesucristo puede caminar bajo el temor. Y ningún hijo ni ninguna hija de Dios puede caminar bajo el temor. Aleluya. Porque el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera todo el temor. Aleluya. Así que yo quiero que usted entienda que estos hombres que dice Hechos 5:12,
que por manos de ellos, por medio de ellos, ¿qué está diciendo la Biblia? Que estos eran los instrumentos del poder de Dios. Y dice que a través de ellos se hacían señales, prodigios y maravillas. Y si usted sigue leyendo más abajo, se dará cuenta que aún los enfermos sacaban a las aceras y a las calles para que al pasar Pedro, la sombra de Pedro impactara, aleluya, a esos enfermos. ¿Qué quiere decir la palabra en ese momento? No era Pedro, como dice un cántico, que no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Aleluya. Lo que impactaba, mis hermanos, en ese momento a los enfermos a través de la sombra de Pedro era el espíritu de Dios que Pedro portaba. Wow, yo siento un regocijo, mis hermanos, con esta palabra, porque escuche esto. Lo que Pedro portaba de Dios era tan poderoso, era tan grande, que su sola presencia, su sola sombra, mis hermanos, podía sanar a los enfermos. Y yo me pregunto, ¿quién era Pedro en el mundo espiritual? Aleluya. En el mundo espiritual parece que era un general de generales, alabado sea Dios, porque en el mundo físico, en el mundo natural, como lo veían los fariseos, como lo veían quizás sus compañeros, decían: este es el Pedro el impulsivo, este es Pedro el pescador, este es Pedro que lo único que sabe es pescar peces en el mar. Y de hecho el Señor tuvo que enseñarle al final, alabado sea Dios. Pero si lo vemos en el mundo natural, Pedro no representaba a nada ni a nadie. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos ahí se sienten que no son nada ni nadie? Y dicen: yo lo único que soy es chofer, yo lo único que soy, aleluya, es cajero, yo lo único que hago es hablar por teléfono, yo lo único que hago, hermano, es tocar el piano, yo lo único que hago, bendito sea Dios, es predicar. Hermano, en el mundo natural, el mundo, aleluya, natural lo ve así. Gloria a Dios. Escuchen esto, los adoradores, que el Espíritu me está diciendo. En el mundo natural la gente lo ve como alguien que canta. Bendito sea Dios. Hay gente que está mirando a los adoradores como alguien que canta y ya, nada más. No, permíteme decirte, a ti que tocas un instrumento, a ti que adoras al Señor con espíritu y en verdad, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Tú eres alguien en el mundo espiritual que transforma, bendito sea Dios, y a cuya persona o a cuyo ser el demonio, el infierno, le tiene miedo. Bendito sea Jesucristo. Por eso tus ataques, por eso el constante acechar del enemigo en tu vida, porque eres un adorador. Y estoy hablando no a una sola persona, le estoy hablando a muchas personas ahí que son adoradores, que su ministerio es la adoración, aleluya, y tienen ataques en esta hora. Tienen cosas que se mueven en su vida, bendito sea Dios, situaciones que se salen de control. Pero es precisamente, mis hermanos, porque cuando usted está metido en adoración, el mundo espiritual empieza a transformarse, empieza a girar, empieza a cambiar, y el enemigo se trastorna, se confunde y dice: ¿qué es lo que está pasando? Aleluya. Y cuando manda a uno de sus demonios a mirar qué pasa, entonces se da cuenta que hay una mujer, que hay un hombre de Dios que está adorando al Padre en espíritu y en verdad. Estoy hablando del poder de la iglesia en esta noche. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Bendigo al Espíritu Santo, porque Él está dándonos palabras en esta hora que no estaban en el bosquejo espiritual que nos dio. Sin embargo, el Señor pone cosas que hay gente allí que está necesitando escuchar. Hay gente que necesita escuchar esta palabra. Y vuelvo a Pedro. Pedro era un pescador. Por eso cuando el Sanedrín se reúne para juzgar a Pedro y a Juan, dicen: ¿y quiénes son estos? Pero no es posible, este hombre no tiene ni siquiera letras. De Jesús dijeron: ¿y cómo él puede hablar con esta sabiduría? Aleluya, si es un hombre que no tiene educación. Y no tiene educación no se refiere a que no había estudiado quizás la escuela básica, sino a los estudios que hacen los eruditos o hacían los eruditos del tiempo en el mundo judío. Aleluya, entonces en ese contexto le dicen a Jesús: ¿pero y quién es este? Lo mismo que dijeron de Pedro: ¿y quién es este? Es el pescador. Aleluya, pero el pescador portaba algo. Oh, gloria a Dios. Yo me gozo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia ahora me trae otra palabra del Espíritu. Y dice: lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió limpiabota, mis hermanos, para avergonzar a gente que tiene doctorados. Alabado sea Dios. Porque cuando un hombre de Dios se para en un altar, o cuando un hombre de Dios se para en una esquina y dice: así dice Jehová, el que va pasando, aunque tenga 3 doctorados, aunque tenga 50 maestrías, aunque tenga 18 licenciaturas, dice: alabado sea Dios. ¿Y qué fue lo que dijo ese hombre? Siento como que hace 3 meses mi ser, alabado sea Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios tiene la unción del Santo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces estoy hablando a gente que quiere ser reposicionada en el mundo espiritual. Tenemos que entender quién es la iglesia. No qué, porque no es una institución. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo.
La iglesia es el cuerpo del Maestro. Y por ese cuerpo se pagó un precio de sangre, mis hermanos preciosos. Precio de sangre. Y dice aquí claramente que por medio de ellos se hacían señales, se hacían prodigios, se hacían milagros y maravillas. El Dios poderoso obraba a través de ellos. Y dirá usted, pastor, usted es recurrente en lo mismo, en hablar del poder y la autoridad de Dios. Hermanos, yo fui mandado a predicar de eso. Mi ministerio es hablarle a la iglesia y reposicionar la iglesia en el mundo espiritual, haciéndole entender quién es la iglesia. Por eso usted me ve constantemente hablando del Espíritu Santo, porque es quien dirige la iglesia. Y me ve constantemente hablando del poder, de la autoridad y la unción. ¿Por qué? Porque es lo que manifiesta la iglesia en el mundo físico. Y hablaba el domingo pasado, cuando hablaba de las credenciales de fe, hablaba precisamente de que nosotros, mis hermanos preciosos, tenemos esas credenciales que dicen que nosotros somos los hijos de Dios y somos los embajadores del reino de los cielos. La palabra dice claramente que por medio de ellos se hacían prodigios y señales. Por medio de los discípulos. Y oiga este texto que dice en el verso 33 del capítulo 4. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia, oiga qué hermosura, y abundante gracia era sobre ellos. Hermano, yo nunca me había fijado, alabado sea Dios, nunca me había fijado en ese texto bíblico, nunca, y lo he leído muchas veces. Sin embargo, allí mientras me arrodillé dije, déjame ver qué el Señor tiene que decirme aquí. Y el Señor me puso ese texto. Y con gran poder, oiga, con gran poder. No era que la iglesia se paraba y empezaba telelé, telelé, telelé. No, no había eso en la iglesia. La iglesia se paraba, la iglesia de Cristo, los apóstoles, los discípulos, se paraban en una esquina y empezaban a decir, porque Cristo resucitó de entre los muertos, porque el Señor, aleluya, al que ustedes crucificaron. Y el resultado de eso fueron que las almas se convertían a Dios, mis hermanos, y los enfermos se sanaban, aleluya, y los endemoniados eran libres y la gente era salvada en ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia, los apóstoles de Cristo, con gran poder predicaban de la resurrección de Cristo, y como predicaban con el poder, con la unción de Dios, dice que una abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué quiere decir la gracia? Es que encontraban el favor de la gente, encontraban el favor de Dios. Estoy hablando, mi hermano, que cuando una iglesia camina bajo el poder, cuando una iglesia camina bajo la unción, cuando una iglesia camina con identidad de quién es y hacia dónde va, hermano, la gracia de Dios es abundante, se derrama sobre la gente. Alabado sea Dios. Iglesia, entiende esto. Y aquellos que van a ver esto, que no son cristianos, entiendan esto. La iglesia de Dios tiene poder. Y la iglesia de Dios tiene tanto poder que el diablo le teme, mis hermanos. Han tratado de destruir la iglesia, de callar la iglesia. Pero hay hombres de Dios que él levanta en cada rincón del mundo para que esos hombres de Dios digan, no, espérate, es tiempo de que la iglesia abra una vez más. Aleluya. Y por eso en Estados Unidos se dio esa orden. Porque este hombre, además de la parte política, ¿verdad?, que no voy a tratar. Este hombre, el presidente Trump, él entiende y sabe que Dios es poderoso y que la única forma de parar estas cosas y esta oscuridad que se cierne sobre el mundo es a través del poder de la oración. Hermanos, y puedo darles cientos y cientos de testimonios de nuestra vida y del ministerio que nosotros estamos pastoreando, precisamente del poder que tiene la oración. Porque el poder de la iglesia, mis hermanos, no radica en las señales. El poder de la iglesia no radica en que la gente se salve, que la gente se sane, que la gente sea libre. Le voy a demostrar dónde está la base del poder de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Oiga lo que dice este texto en el capítulo 4. Porque dice que ellos predicaban con gran poder, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Dice, y ahora, Señor, en el verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Hermano, oiga esto. Quizá usted se queja porque yo le oro a Dios mucho que manifieste su poder. O quizá usted no entiende la visión de Dios para nosotros, para su iglesia, que quiere que la iglesia manifieste el poder. Y uno ora, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, llénanos de tu presencia, derrama tu Espíritu Santo, bautiza a la iglesia, aviva la iglesia, restaura la iglesia, vivifica los corazones. Y ese es el tipo de oración que yo, como humilde siervo de Dios, hago. Ahora bien, hermanos, es porque la Biblia lo enseña.
En Hechos, la iglesia no dijo, Señor, mira, tú sabes, déjanos predicar ahí. No. Oiga lo que dicen los apóstoles. Después de haber sido perseguidos, después de que Juan y Pedro fueron amenazados de ser azotados y encarcelados por predicar el nombre de Jesús. Oiga lo que ellos dicen. Ellos dicen al Señor, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo, o sea, con pasión, con entrega, sin excusa, sin reserva. Oiga, iglesia, sin excusa, sin reserva. Que yo no voy para la iglesia porque el COVID-19 todavía está entre nosotros. Hermano, acostúmbrese a vivir con él porque vamos a vivir con él un largo tiempo. Alabado sea Dios. Pero aún así vamos para la iglesia y vamos para las calles y vamos a impactar el mundo y vamos a conquistar las almas y la gente va a ser salva y la gente, aleluya, se va a sanar y la gente va a ser libre porque el Espíritu de Dios va a añadir abundante gracia. Oiga lo que esta gente oró. Señor, que prediquemos tu palabra con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Vieron morado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Usted sabe lo que ocurrió, mi hermano. ¿Qué significó ese temblor? Ese temblor significó la confirmación. Pidieron de nuevo, les doy de nuevo. Pidieron autoridad, señales, prodigios y maravillas. Tienen las señales y la maravilla. ¿Dónde está eso? En el texto que sigue, que dice que con gran poder ellos testificaban de la resurrección de Cristo. Los apóstoles no se amedrentaron por la persecución. Ellos pidieron más de nuevo, pidieron más pasión por Dios. Alabado sea el Señor. Y hoy nosotros nos amedrentamos con tan pocas cosas en el mundo espiritual y en el mundo físico y no entendemos la autoridad. Mire, hermano, gloria a Dios, yo le puedo testificar tanto de la oración a usted, hermano. Wow, bendito sea el Señor Jesucristo. Déjeme ver cómo se lo explico sin que se oiga arrogante y entienda esto. No es para que usted crea que el pastor es la gran cosa, es para que usted entienda el poder y la dimensión de la autoridad de la iglesia. Hermanos, yo le he dicho a mucha gente, yo no oro de balde. Yo si creo que algo no va a pasar, mejor no lo oro porque no voy a perder mi tiempo. Hermanos, yo sé hacia dónde se ora. Se ora hacia aquel que te llamó, hacia aquel que te unió, que tiene un compromiso contigo y conmigo. Él tiene en su palabra un compromiso con la iglesia que Él llamó, con la iglesia que Él compró. Aleluya. Y si Él te dice a ti que ore por los enfermos porque ellos se van a sanar, ora por los enfermos. Y si Él te dice que la autoridad que tiene la iglesia es para echar fuera demonios, ora por los endemoniados que se van a ir esos demonios. Alabado sea Dios. Y si no pasa la primera vez, métase en ayuno y oración y dígale, Señor, tu palabra dice que hay demonios y géneros que no salen si no es con ayuno y si no es con oración. Me voy a meter en ayuno, me voy a meter en oración porque yo voy a ir de nuevo a orar por ese endemoniado y el endemoniado va a ser libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Estoy hablando del poder de la iglesia. Oh, gloria al Señor Jesús. Hermanos, cuando estas rodillas se doblan bajo la unción del Santo y oramos allá hacia donde va nuestra oración dirigida, hacia el Padre Celestial, y oramos en el nombre de Jesús, dirigido por el Espíritu Santo, hermanos, cosas acontecen. Oh, gloria a Dios. Cosas acontecen. Y ahí están los ministerios de la casa que han sido liberadas, casa donde había demonios, casa donde había visitaciones demoníacas de seres inmundos, aleluya, inmundos que se paseaban en los hogares con libertad. De cómo Dios nos ha enviado a ese lugar y cómo con el ministerio poderoso de oración que tenemos, ese equipo maravilloso que Dios nos ha dado de oración, y los bendigo en el nombre de Jesús a cada líder que se entrega en la oración y nos acompaña a la guerra espiritual, aleluya. Cómo Dios ha libertado casas, cómo Dios ha libertado personas, cómo Dios ha sanado enfermos, aleluya. Gente que ha estado ahí bajo maldición espiritual y el Espíritu nos revela y Dios nos liberta en ese mismo momento. Mis hermanos, el poder de la iglesia es infinito, es incontrolable. Alabado sea el Señor Jesucristo. Solamente aquellos que tienen dominio propio pueden manejar el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu te toma, dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Cuando el Espíritu te toma, Él te mueve, aleluya, como el viento. Dice la palabra que aquel que es guiado por el Espíritu es como el viento, no se sabe de dónde viene, no se sabe hacia dónde va, pero usted sabe que se mueve, mi hermano, y punto. Yo me paré aquí y yo tenía otras cosas que decir, pero el que es dirigido por el Espíritu, usted se para aquí y espera que el Espíritu le diga, di esto, y usted lo dice, háblalo y usted lo habla. Usted siente que una palabra fresca viene, suéltela por su boca, que va a impactar a alguien. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta, porque eres, aleluya, el instrumento del poder de Dios en esta tierra. No solamente eres el cuerpo de Cristo, eres el instrumento de un Dios poderoso. No de un Dios poderoso, no, ¿qué estoy diciendo, Dios mío? Del Dios todopoderoso. Del Dios todopoderoso.
todopoderoso. Usted entiende esa palabra, es todopoderoso. Aleluya. Y la Biblia dice que si crees, todo es posible para el que cree, mis hermanos. Pastor, pero yo oro por los enfermos y no se sanan, hermano, porque usted no cree. No cree. Ha habido, para la gloria de Dios, un solo enfermo que no se ha sanado después que nosotros hemos orado. Uno solo. Para la gloria del Señor. Porque no es por mí, es que Él me dio una palabra y yo creo en esto que está escrito aquí. Y si esto no se cumple, mi hermano, miren, hoy yo entiendo. Yo me leí el libro que se llama Marcado por la Unción, donde habla de Luis Urbáez, uno de los más grandes evangelistas dominicanos. Ese hombre hacía temblar el infierno de tanta unción. Sin embargo, ese hombre, como él no sabía hablar mucho, no tenía buena oratoria. Él llegaba y decía en los lugares, él tenía la Biblia en la mano. Y él decía, si aquí no pasa nada, yo tiro esto por ahí, dejo de predicar. Y él se paraba y él casi no predicaba, mi hermano, porque no tenía verbo. Sin embargo, él decía, usted tiene un cáncer, vomítelo. Usted está enfermo de los pulmones, está sano ahora en el nombre de Jesús. Y la gente era sanada, mi hermano, automáticamente por la unción de aquel hombre. Él comprendió que lo que está aquí es una realidad, es una verdad. Hermano, mire, a mí me da pena, por no decir otra cosa, me da pena y lástima ver creyentes que caminan mendigando favores de hombre, hermano, doble las rodillas y el nombre, oiga, aquel que está haciendo guerra se dobla porque se dobla. Alabado sea el Señor. Pudiera testificarle de cosas que no puedo decir por aquí. Gloria a Dios. Pero permítame decir, hermano, que cuando las rodillas del hombre de Dios se doblan, el cielo escucha la palabra del hombre de Dios. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando se levantaron la gente que querían hacerle daño a Daniel, Daniel oraba. Cuando los que estaban, aleluya, lo iban a Sadrach, Mesach y Abednego, lo iban a echar en el lago, en el horno de fuego, ellos oraron. Y dijeron, no importa lo que vaya a pasar. Es que nuestro Dios tiene poder y aún no nos libre, Él es poderoso y eso no le quita su poder. Iglesia, estoy hablando de qué cosa, del poder de la iglesia. Pero en nada de esto que yo he hablado está fundamentado el poder. Usted sabe dónde se fundamenta el poder. El poder no reside en el pastor, el poder no reside en el profeta, ni en el diácono, ni en el ujier, ni en el apóstol, ni en el evangelista, ni en los ministros de Dios. No. El poder, mis hermanos, reside en una palabra. Y se la voy a buscar. Está en Mateo. Mateo 16. Verso 18. Dice en el nombre de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta es la palabra, mis hermanos. Oiga la palabra, oiga la palabra. Esto sí está poderoso. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Quién da esta palabra? ¿La da Felipe? No, la da Jesucristo mismo. ¿A quién? A aquel que le entregó la llave, o sea, el evangelio de salvación para gentiles y para judíos. Dice, yo fundé esta iglesia en mi persona, soy la roca, es Jesús que habla. Pero a ti te entrego la llave, es el evangelio. Ahora, sobre esta iglesia que yo estoy fundando en esta tierra, hermano mío, alabado sea el Señor, contra esa iglesia, el Hades. Y el Hades es traducido ahí en esa parte, tanto del hebreo como del griego, de la palabra que significa el infierno, o la oscuridad, o la muerte, o el sepulcro, o el Seol, o la sepultura. Cualquiera de esas cosas que tenga que ver con el diablo y su gente, dice, esa gente no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y es lo que a nosotros tiene que metérsenos en la mente y en el espíritu. Iglesia, yo no creo en una iglesia que camina en mortandad. No creo en ese tipo de iglesia. No creo en una iglesia que usted la ve que parece más brujo que otra cosa, que gente que adora a Dios. Alabado sea el Señor. Con el respeto que se merece cada siervo de Dios y de la forma en la que el Espíritu se manifiesta. Pero yo creo en que Dios es un Dios de orden. Amén. Entendidos sabrán lo que estoy hablando. Ahora, yo creo en ese Dios que es un Dios que manifiesta su poder, que manifiesta su gloria y que lo hace a través de un instrumento. Y ese instrumento es su cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es usted y ese cuerpo soy yo. Si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, luego de habernos arrepentido de nuestros pecados. De esta forma, no crea, no, yo vengo aquí y soy parte de la iglesia poderosa. No, tiene que arrepentirse, confesar sus pecados al Señor, Él lo perdona. Usted recibe restauración, recibe la nueva vida y empieza a caminar creciendo en el Espíritu, porque cada día se va haciendo nuevo
Y siento tantas cosas dentro de mi iglesia. Iglesia preciosa de Jesús. No somos cualquier cosa. Iglesia, gobiernos doblan sus rodillas ante los hombres de Dios. Hay historias en Diarios de Avivamiento, así se llama ese libro, Diarios de Avivamiento. Y usted va a encontrar ahí, hermano, hombres de Dios que pusieron reyes de rodillas, reyes de rodillas. Y si eso no le basta, vaya a la Biblia. Acá se tuvo que arrodillar ante Dios. Quizá no físicamente, pero sí espiritualmente. Sucumbió y comprendió que Jehová era Dios. Cuando Elías, el hombre de Dios, lleno del poder de Dios, estableció que Dios era el único que merecía ser adorado y que ningún Baal, ninguna imagen, que ninguna otra cosa o artefacto o artilugio humano creado por hombres, aleluya, merecía la adoración, que el único y verdadero Dios, que es espíritu, merece. Hermanos, esa es la realidad. Lo que pasa es que no entendemos el poder que tiene orar. Hermano, mire, usted que siente ataque cuando ora. Yo recuerdo que la primera vez que me puse a orar, hasta la 1 de la mañana, una presencia diabólica se acercó donde yo estaba. No entró a mi lugar, pero sí se acercó donde yo estaba. Y perturbó mi oración toda la madrugada. No pude orar más después de ese momento. Pero hermano, miren, a partir de ahí, empezamos a comprender la palabra. Él siempre va a venir a atormentarte cuando tú quieras tener comunión con Dios. Pero tú tienes que comprender que tú eres la iglesia de Cristo y Él no puede tocarte, al menos que Dios así lo permita, porque tú eres un elegido, una elegida, un escogido, una escogida, un ungido, una ungida de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, y no le voy a decir que, mire, le voy a decir 3 cosas rápidas. En una ocasión estoy orando y me arrodillo frente a un mueble aquí en mi sala, en esta misma sala. Y organizo bien los cojines, ¿verdad? De forma que, mientras yo esté orando, yo esté tranquilo ahí, yo en mi sitio. Hermano, y cuando empecé a orar y a interceder, que entré al mundo espiritual a provocar estragos allí, todos los cojines se me cayeron, ¡boom!, para distraer al siervo de Dios. Y yo dije, ¡ay, qué bueno! Amén. Ah, te está doliendo, ¿verdad? Vamos a orar con más fuerza, con más poder, con más unción. Aleluya. Hermano, yo he visto espíritus inmundos que han visitado, aleluya, este siervo de Dios precisamente para atormentar el momento de oración. Pero permítame decirle, cuando usted comprende quién es usted en el mundo espiritual y que el diablo tiene temor a que usted ore, mi hermano, usted se planta en 2 rodillas, no en 2 pies, en 2 rodillas, y usted empieza a decir, yo soy un ungido, yo soy una ungida, y yo en el nombre de Jesús establezco un orden espiritual aquí, y la atmósfera cambia ahora te vas, enemigo, en el nombre de Jesús. Y un último testimonio antes de terminar la palabra que Dios me ha dado en esta hora. Recuerdo una vez que estoy orando. Me arrodillo, eran como las 6 de la tarde. Me arrodillo frente a mi cama. Y empiezo a orar y siento como que mis oraciones no pasan del techo. Y yo, ¿qué es lo que pasa, Espíritu Santo? Y de pronto escuché una voz que me dijo, aleluya, es que Satanás está al lado tuyo y no deja que las oraciones suban. Repréndelo. Mi hermano, y con toda autoridad, mire, eso no fue de que yo no sentí temor para nada. Yo lo que sentía era que Dios me había dado una palabra y yo tenía que reprender al enemigo que estaba ahí. Y le dije, mira, diablo, vete en el nombre de Jesús, que no tengo tiempo para ti. Estoy orando con el Padre, estoy hablando con Dios, hermano, y se fue. Alabado sea el Señor. Y fluí en la oración como usted no se imagina. Hermano, debemos conocer quiénes somos en el mundo espiritual. Hay cosas, sí, es verdad, hay cosas que a veces se nos hacen difícil, pero entonces nosotros vamos y oramos. Hermano, y cuando Él se levanta, oramos. Y cuando nos hace guerra, oramos. Y cuando se levante quien se levante, oramos. Se levantó el jefe, oramos. Se levantó el esposo, la esposa, oramos. Se levantaron los hijos, oramos. Se levantó el diablo, oramos. Y enseñamos en el mundo espiritual que el hombre y la mujer de Dios tienen autoridad. Alabado sea Dios. Pero no, muchas veces nosotros nos turbamos. A mí me ha pasado, para que usted no vaya creyendo, el pastor es perfecto. No, a mí me ha pasado muchas cosas. Y me he turbado. Hermano, pero mire, aleluya, el Dios que usted tiene le dio una palabra, y es que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. ¿Qué quiere decir? Se lo pongo en un plano llano. La oscuridad no va a prevalecer contra la luz. Eso es lo que el maestro está diciendo. Todo lo que proviene de la oscuridad no prevalece contra la luz. Hermano, miren, hay gente que le tiene miedo a los brujos. Cristianos que dicen, no, ahí me van a poner una santería, el Señor reprenda al diablo, pero es más asustado que miren, mi hermano. Aleluya.
Gloria a Dios. Hermanos, el cristiano que está consagrado y que sabe quién es, que tiene autoridad en Dios, te ponen una santería y yo creo que si la ponen al lado mío coge fuego. Y no porque yo sea la gran cosa, no, yo me voy a meter en ayuno y oración hasta que yo me muera o se mude el brujo con tu santo. Alabado sea el Señor. Y hay algo que pasó, un testimonio que pasó allá en mi campo. Hubo una iglesia que la pusieron en una esquina muy concurrida allá en mi campo de Tenares. Y como a la semana mis hermanos de establecida la iglesia, con una creciente congregación, ¿verdad? Le pusieron un colmadón al lado. Y el colmadón, bim bum, bim bum, bim bum, a la hora del oculto. Y los hermanos oraban y no pasaba nada. Hermano, ¿usted sabe qué pasó? Mudaron la iglesia, la quitaron de ahí. Y el colmadón a los 2 meses cerró. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Si hubiesen perseverado en oración, le dan la gloria a Dios. Pero por haber renunciado, dijeron, no, aquí no se puede adorar a Dios. Mire, mi hermano, yo he hecho actividades frente a colmadones. Y yo simplemente voy y le pido al colmadón, mira, colmadón, baje la música, por favor, porque yo tengo una actividad allí. Hermano, no hay que pelear con nadie. Si no la bajan, yo me pongo a orar para que se queme la bocina. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermano, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Y yo no sé si usted cree que Dios sana o no sana. O usted no sana, quizá. Pero mi Dios tiene poder. Y esta es la palabra que en esta noche yo quiero que usted tenga. No afirmen. Oiga bien, iglesia. Escuchen bien los que están allí, las 14 personas que están en vivo. No afirme su fe en lo que yo le estoy diciendo, no. Mateo 16 dice claramente que el Señor dijo en el verso 14, parte B, creo que es, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y vimos en el libro de los Hechos clarísimamente que la iglesia predicó con poder. Y dice que por ese poder con el que ella predicaba, la gracia de Dios se derramó abundantemente sobre los discípulos y sobre los apóstoles. ¿Qué estoy diciendo con esto? Mis hermanos, la iglesia pidió algo. El Señor escuchó en el cielo y dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Poder, toma poder. ¡Pam! Ahora, a una iglesia consagrada, no a unos mundanos, no a unos hermanos que andan por ahí, que el Señor tenga misericordia, no, a los consagrados. A una iglesia que estaba orando, a una iglesia que estaba ayunando, no a una iglesia que estaba viendo miniserie, que estaba viendo pornografía y que estaba yendo a discoteca, no, esa iglesia no recibe nada de eso. No, la iglesia que recibió de parte de Dios fue la iglesia que estaba orando y ayunando y buscando el rostro de Dios. Hermano, si usted escucha, oiga, y le decía al principio, si una palabra que yo he predicado aquí lo ha edificado a usted, si he orado por algún enfermo que ha escrito allí y se ha sanado, no he sido yo, la gloria es de Dios. Ahora usted tiene que entender, y le dije los otros días, cuando usted pida oración, primero pregúntese, al que yo le voy a pedir oración, ¿es un hombre de oración? ¿Es una persona de fe? Miren, yo, aleluya, voy a decir algo que quizás le va a doler al que pueda escuchar, pero lo voy a decir como quiera. Nunca le pida a alguien que ore con usted si usted no sabe, si usted no está convencido de que esa persona es una persona completamente consagrada y llena de fe. Amén. Y le voy a decir por qué. Porque Dios puede haberle dado una palabra a usted y dice, ore por ese enfermo. Y yo vengo y digo, ven Pedro, ayúdame a orar por el enfermo, y José, porque yo no me siento lo suficientemente fuerte. Y llamo a Pedro, que tiene 6 meses que no ayuna ni ora, y José tiene 50 años que no abre la Biblia. Pero ellos vienen a orar conmigo. Hermano, mire, cuando Dios le dio una palabra, miren, por eso dicen a veces algunos que yo soy un arrogante. No, es que yo conozco mi posición en Dios. Y yo oro desde mi posición en Dios. Y cuando yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, ya yo sé que es la voluntad del Padre de que esa persona se sane. Yo no voy a decir, Señor, si es tu voluntad. Cuando yo digo, Señor, si es tu voluntad, es porque yo no sé lo que Dios va a hacer. O porque estoy orando por misericordia. Pero si yo me parece, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, se va toda enfermedad. Ya el Espíritu me había dicho a mí, no me diga arrogante, hermano, póngase a orar para que el Señor le hable. Amén. Pero es porque el Espíritu me ha dicho que esa enfermedad se va a ir. Entonces yo no me planto ante el diablo, que es el que está administrando la enfermedad, a decirle, ay diablo, sal de ahí. No, sale en el nombre de Jesús o te saco por un brazo. Porque yo soy la iglesia de Cristo y yo tengo poder, yo tengo autoridad y sobre todo tengo la presencia del Espíritu Santo que gobierna y dirige mi vida. Alabado sea Dios. Usted quiere poder, ore, ayune, aleluya. Hay un libro poderoso que se llama Poder por la Oración. Lo escribió Henry M. Bones hace más de 200 años.
Ese libro no tiene derecho de autor. Usted lo puede imprimir desde en PDF que está y son como 45 páginas. Pero mi hermano nunca había visto 45 páginas tan poderosas como esa. Lea, mi hermano. Edifique ese espíritu. Ore, ayune. Levántese a las 3 de la mañana a orar. Ay, pastor, tengo sueño. Mire, levántese como quiere y tírese en el piso. Y diga, aquí estoy yo, tu siervo fulano, tu sierva fulana. Yo no sé qué decir, Señor, pero aquí estoy yo. Mándame un rayo aunque sea que me parte el alma. Aleluya. Pero algo conmigo. Hermano, aprenda a orar. Ríndase, entienda que Él está dispuesto a hablar con usted. Y le voy a decir esto y con esto cierro. Hace unos días el Señor me inquieta y me levanta a las 3 de la mañana. Yo tenía mi alarma a las 4 de la mañana. Y digo, ¿y qué será lo que quiere Dios conmigo? Bueno, tú me levantaste, ahora yo me voy a... Y hermano, yo me pasé y me sonó la alarma de yo levantarme a orar. Y me sonó la alarma de irme a trabajar y Dios no me dijo nada. Pero cuando llegué al trabajo me ministró. Alabado sea el Señor. Y me dio la palabra. Oiga, hermano, la obediencia tiene recompensa. Yo me estoy riendo ahora porque estoy entendiendo. Cuando llego al trabajo, entonces la palabra que Él me iba a dar en la madrugada fue ahí que me la dio. Pero yo fui obediente y me levanté desde la hora que Él me dijo. Entonces usted y yo debemos ser, hermanos, obedientes a lo que Él quiere hacer. Y yo le aseguro que usted va a caminar en el poder de Dios. Santifíquese, guárdese para Dios, ayune para Dios. Si usted está bien y no tiene problema, ayune para darle la gracia a Dios. Amén. Diga, déjame agarrar otro día de ayuno y oración y trancarme aquí en un cuarto hasta que me muera yo dándole gracias al Señor. Hermano, haga algo que impacte en el mundo espiritual y que el diablo no tenga por dónde agarrarlo y morderlo. Porque Satanás ve nuestras debilidades. Él dice, ¿qué es la debilidad? ¿Le gusta dormir? Voy a atacarlo con sueño. ¿Le gusta televisión? Voy a atacarlo con televisión. ¿Le gusta el celular? Le voy a dar celular hasta que se muera. ¿Le gusta el internet? El internet en su casa no va a fallar. Mire, hermano, alabado sea Dios. El domingo pasado me dio un trabajo transmitir, porque el enemigo hizo de la suya. Pero la gloria está para Dios porque la palabra llegó. Amén. Gloria a Dios. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor.